trabajado los productos notables en la clase pasada, ¿verdad? Pero veamos la definición de los productos notables. Decíamos que eran aquellos productos, es decir, multiplicaciones o resultados de multiplicaciones que son comunes de encontrar en las operaciones, ¿verdad? Y que se resuelve sin llevar a cabo un procedimiento extenso, pues solamente se utilizan reglas sencillas que dan el producto correcto o el resultado correcto. Entonces, estos productos decíamos que son multiplicaciones que en lugar de hacer toda la operación como lo vimos temas pasados, ¿verdad? Donde multiplicamos que el primer término por el segundo, que el primero por el primero, que luego el segundo y luego una reducción para evitar todo hacer ese procedimiento un poco extenso, pues utilizábamos los productos notables. Habíamos dicho que existen varios, de los cuales los más comunes era el binomio al cuadrado, que ya lo trabajamos, ¿sí? Fue la clase pasada. La diferencia de cuadrados, que también ya lo trabajamos, y el producto de la forma x más a por x más b, ¿sí? Este también se le conoce como el producto de dos binomios con un término en común, que ese es justamente el que vamos a trabajar el día de hoy. Página 70, así es, página 70. Entonces, vamos a ver este tercer tipo de producto notable. ¿Okay? Lo anoté yo por aquí, permítame. Aquí está. Producto de la forma x más a por x más b. O repito que también se le conoce como producto de dos binomios. ¿Por qué? Porque son dos binomios, ¿verdad? Que tienen un término en común. ¿Sí? Entonces, y justamente esa es la definición. Se aplica cuando el primer término en ambos factores es el mismo, ¿ya? Repito, tenemos dos paréntesis, dos binomios, donde el primer término va a ser el mismo, en este caso, en este ejemplo, es x y x es el mismo, ¿verdad? Pero el segundo término puede variar, puede que sea A, puede que sea B, puede que sea C, son siempre diferentes términos, ¿sí? Entonces, el procedimiento para resolver esto igual lo dividí en tres pasos bien sencillitos de entender, los cuales son el siguiente. Primero vamos a encontrar el producto de los primeros términos, ¿sí? Es decir, que de cada binomio vamos a multiplicar los primeros términos. Ese sería el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? El producto de los segundos términos. Es decir, de cada binomio voy a tomar los segundos términos y los voy a multiplicar, ¿sí? Y por último, el paso final es el producto de la reducción de los segundos términos por el primer término. ¿Qué quiere decir eso? Que los segundos términos los voy a reducir y luego después de esa reducción lo voy a multiplicar por el primer término. Y ahí obtendría lo que es mi resultado, ¿sí? Entonces, para entender bien este procedimiento, vamos a trabajar con un ejemplo, ¿ok? Y aquí estaría el ejemplo, miren. Ahora, veamos el caso, porque recuerden que ustedes tienen que diferenciar casos. Ver cuando es un binomio al cuadrado, ver cuando es una suma por diferencia, o ver cuando es un producto de esta forma, ¿verdad? Recuerden que el binomio al cuadrado, su nombre lo dice, es un binomio, dos términos que tiene un exponente 2, ¿verdad? Que ya vimos cómo trabajarlo. Y si quieren al final, pues podemos darle un repaso si ustedes gustan. La suma por diferencia habíamos visto que es cuando son dos binomios con los mismos términos. ¿Y cuál era la única diferencia entre los dos binomios? ¿Alguien se acuerda y que me pueda decir? ¿No? ¿Cómo así, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Que veíamos el caso de lo que es la suma por diferencia, el segundo producto notable, donde decíamos que eran dos binomios totalmente iguales. ¿Y cuál era la única diferencia que tenían esos binomios? Que Era uno el tenía suma y signo. uno resta. Es el Exactamente, signo. y justamente yo lo mencioné, ¿verdad? Porque así se llama, una suma por diferencia, donde un binomio tiene los mismos términos, pero en medio es una suma, y el otro binomio que son los mismos términos, pero en medio es una resta, ¿verdad? Entonces identificábamos el caso y ya sabíamos cómo operarlo según lo que vimos en la clase pasada. Entonces, para identificar este caso, lo único que tenemos que ver es que el primer término, si ustedes observan por aquí, el primer término de ambos binomios, ¿qué pasa? Es el mismo. Solamente el segundo término que está por acá, si ustedes observan, es diferente. Entonces, ¿de qué productos notables se trata? Se trata del producto de la forma x más a por x más b. ¿Por qué? Porque el primer término en ambos factores es el mismo, solo el segundo es el que varía o es diferente. Entonces, yo ya sé que se trata de este producto notable. ¿Qué es lo que debo hacer ahora?
debo resolver y voy a llevar a cabo el procedimiento que me indica aquí. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El producto de los primeros términos. Entonces, de los dos binomios, ¿cuáles son los dos primeros términos que me aparecen? Sería 2x, que es el primer término del primer binomio. ¿Y cuál sería el primer término del segundo binomio? También sería 2x, ¿sí? Entonces, estos primeros términos yo los voy a multiplicar, ¿ya? Entonces, les pregunto, 2x por 2x, ¿cuánto me da como resultado? ¿Alguien que me pueda decir? 4x. Así es. Ojo con esto, sería 2 por 2, 4, y x por x, les había mencionado que copiamos la x y sumamos exponentes, ¿verdad? En este caso, 1 más 1 me daría 2. En otras palabras, 2x por 2x sería ¿cuánto? 4x al cuadrado, ¿sí? ¿Queda claro ese primer paso que ya lo resolvimos? Le voy a poner aquí una marquita de que ya lo resolvimos. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. Ahora vemos lo que dice el segundo paso. El producto de los segundos términos. Primero multiplicamos los primeros términos, ahora vamos a multiplicar los segundos términos. ¿Y cuáles son? Pues sería el 5, que es el segundo término del primer polinomio, y el más 2, que es el segundo término del segundo polinomio. Así es. Y los voy a multiplicar. Entonces multiplico 5 por 2, ¿cuánto me da? 10. 10. 10, ¿verdad? Más 10. Aquí hay que tomar muy en cuenta los signos, ¿sí? Que no se les pase. ¿Por qué? Porque más por más, pues me queda más. Si fueran signos diferentes, más por menos me quedaría menos, ¿verdad? Pero sería otro el caso. Entonces, ya resolví el paso número 2 y observen bien que el paso número 1 lo coloqué al principio y el paso número 2 lo coloqué al final, ¿ya? Entonces, nos quedaría el último paso, el tercer paso, el cual nos indica. Vamos a leer lo que dice. Dice el producto de la reducción de los segundos términos por el primero. Entonces, primero vamos a hacer lo que acabo de subrayar, la reducción de los segundos términos. ¿Y cuáles eran los segundos términos? Fueron los que marqué hace un momento, ¿verdad? Que sería el más 5 y el más 2. ¿Sí? Y cuando me dice reducción, no se refiere a multiplicar, sino simplemente se refiere a sumar si tienen el mismo signo, o a restar si tienen signo contrario, ¿verdad? En este caso son mismos signos, así que sería más 5 más 2, ¿cuánto me da como resultado? Da como resultado 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos tienen signo más, por lo tanto los voy a sumar. 5 más 2 da como resultado 7, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Hice la reducción de los segundos términos, pero me dice que voy a encontrar el producto de esta reducción por el primer término. Entonces, ¿cuál es el primer término que me aparece? Si observamos, sería 2x. 2x, así es. Entonces, significa que este 2x lo voy a multiplicar por el 7. ¿Y el 7 de dónde salió? Vuelvo a repetir, de la reducción de los segundos términos. ¿Sí? Y les pregunto, ¿alguna duda con lo que llevamos al momento? No, profe. ¿Todo está claro? Sí. Muy bien, perfecto. No, Entonces, profe. al final, ¿qué nos queda? Simplemente multiplicar estos dos términos que yo acabo de encontrar. Entonces, 2x por 7, ¿cuánto me da como resultado? 14. Así es, 2 por 7 da 14 y x pues simplemente se copia, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Ya llegamos al resultado. Este sería mi resultado. Es decir, el producto de 2x más 5 por 2x más 2 es igual a ¿cuánto? A 4x cuadrado más 14x más 10. ¿Sí? ¿Y cómo lo resolvimos? Lo resolvimos utilizando tres pasos que son muy sencillitos, ¿verdad? Que solamente se lo pueden memorizar y ya llegan al resultado. Siempre y cuando los dos binomios o los dos términos, factores, tengan siempre el primer término igual y el segundo término pues puede variar, ¿verdad? Pueden ser diferentes, ¿sí? Y ahí estaría la solución de este tipo de producto notable. Entonces, ¿alguna duda? ¿Lo quieren copiar? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿O, todo, o vamos bien? Sí, estamos bien, profe, gracias. ¿Estamos bien? Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno.
Entonces, lo que estuve viendo, porque si ven, ya tienen nota en el sistema, ¿verdad? De las actividades que llevamos. Este sería la actividad número 4. Entonces, lo que me fijé cuando estuve calificando sus hojas de trabajo es que sí llevan a cabo el procedimiento. Lo que les falta a varios es operar bien, ¿sí? Tomar en cuenta lo que habíamos visto el primer bloque el año pasado, que sería la ley de signos, ¿ok? La ley de signos y a veces multiplicar bien simplemente porque a veces, por ejemplo, era 5 por 5, ¿no? Ahora 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25. Pero muchos como que se equivocaban, no sé si por hacer rápido la tarea o por no revisarlo, y 5 por 5 daba como resultado 10, supuestamente, ¿verdad? Y eso obviamente está incorrecto. Entonces, esos pequeños errorcitos son los que tienen todavía. Por lo demás, creo que van bastante bien con todas las tareas. Entonces, solamente les recomiendo que echen ganas, ¿sí? Entonces, aquí tengo lo que es el ejemplo número 1. Tengo otro ejemplo preparado, que es un poco distinto el caso, y vamos a ver cómo se resuelve, ¿sí? Entonces, aquí coloco ejemplo número 2. Veamos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2, pues aquí está lo que nos están pidiendo calcular, que sería 3m más 4 por 3m menos 1. ¿Ya? Yo sé que se trata de este tipo de producto notable de la forma x más a por x más b. ¿Por qué? Porque el primer término de ambos factores es el mismo, solamente el segundo término es el que está variando, ¿sí? Entonces, yo ya sé que se trata de este producto notable. Por lo tanto, voy a resolverlo llevando a cabo el procedimiento que me indica acá. El producto de los primeros términos. ¿Cuáles son los primeros términos? Sería 3M y 3M. 3M y 3M, correcto. Y voy a encontrar el producto, es decir, los voy a multiplicar. 3M por 3M, ¿cuánto me da como resultado? 9M al 9M. cuadrado. 9m al cuadrado, así es. 3 por 3 da 9 y m por m, cuando no tiene exponente, pues da m al cuadrado, ¿sí? Ya, primer paso resuelto. Paso número 2, el producto de los segundos términos. ¿Cuáles son los segundos términos? Sería más 4 menos y 1. sería menos 1, así es. Y voy a encontrar el producto, es decir, los voy a multiplicar. 4 por 1 da como resultado 4. Y más por menos, signos diferentes en multiplicación resulta menos. Menos. Entonces, más 4 por menos 1 da como resultado menos 4. Perfecto. Paso número 2 resuelto, ¿verdad? Pasaríamos al tercer paso, tercer y último paso, donde nos dice el producto de la reducción de los segundos términos por el primer término. Dígame. Te dice César Ovidio si todavía puede entrar a la clase. Sí, de hecho ya acabo de entrar aquí a la clase, que no se preocupe. Ahí estamos. Bueno. Bien, entonces, perfecto. Nos habíamos quedado aquí. Paso 3, reducción de los segundos términos. ¿Cuáles son los segundos términos que nos aparecen? Dijimos hace un momento que era más 4 y era menos 1. Y los voy a reducir. Recuerden que reducir solamente es sumar o restar dependiendo del signo que tengan. En este caso, ¿cuánto me quedaría? Más 4 menos 1. ¿Cuánto sería? Menos 5. Más 3. Así es. 3. ¿Por qué? Porque son signos diferentes, se resta. restan y colocamos el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Entonces, 4, le quité 1, me quedó 3 y el signo del número con mayor valor absoluto sería más, ¿verdad? Por eso es que me quedó más 3 como resultado. Ya reducí los segundos términos, que me indica acá que voy a encontrar el producto con el primer término y el primer término que me aparece es 3m, ¿verdad? Entonces 3m lo voy a multiplicar con más 3. Y ese sería el paso final. ¿Cuánto me daría como resultado la multiplicación de 3m por 3? 9M. 9M. Así es. 9m. Noten la diferencia aquí que el primero fue 3m por 3m y me quedó 9m al cuadrado. ¿Ya? A diferencia de este que solamente es 3m por 3, da como resultado 9m. ¿Sí? Y después de multiplicar esto, pues ya tendríamos nuestro resultado del producto notable de la forma x más a por x más b. Y ya estaría resuelto el problema.